Fue el libro de cabecera durante muchísimos siglos de los verdaderos cristianos y el que los mantuvo informados sobre los acontecimientos y peligros con relación a la Iglesia. Si bien es cierto que esta profecía anuncia el triunfo final de la Iglesia, también enseña cómo ésta debe reinar de la historia para poder llegar a esa victoria. En la historia, la Iglesia tuvo que sortear muchísimos obstáculos, persecuciones, intromisiones de falsas doctrinas que la paganizaron, la despiritualizaron, le quitaron fuerza, fue atacada la Iglesia misma intelectualmente. Cientos de años estuvo la Iglesia produciendo mártires. Todos estos obstáculos son superados solo por aquellos que, advertidos por la profecía del Apocalipsis, pudieron descubrirlos y de esta forma superarlos. Engañados por medios de instituciones que decían profesar el cristianismo, pero que estaban sirviendo al mismo demonio. ¿Quién les informó a los reformadores, por ejemplo, que el papado era el anticristo? El Apocalipsis a través de sus siervos. Cuando el cristiano se aparta de la correcta interpretación de este libro profético, quedará en la oscuridad total y en un callejón sin salida, ya que se aparta de la luz que arroja este libro profético. Hoy todavía, y con mucho más razón, necesitamos de la luz que Dios nos da por medio de este libro. Muchos piensan, tantas interpretaciones, ¿cuál será la que realmente arroje luz? Estoy seguro de que no se hará más esa pregunta después que termine con este seminario. Este es un método único de interpretación, pues lo que se hace no es otra cosa que seguir el sistema de signos por medio de los cuales Dios comunicó sus mensajes a sus siervos. Estos signos están explicados en la misma Biblia, lo que hace imposible errar en su interpretación. Apocalipsis, por su naturaleza, no permite dos interpretaciones. Pues, si llegamos a lo correcto es siguiendo solamente esta explicación, porque es la explicación que Dios da con respecto a los símbolos que Él mismo inspiró. De esta manera, y orando al Señor para que le esté revelando todas las cosas, comenzaremos con este seminario sobre Apocalipsis. Yo le recomiendo, hermano, hermana, estimado amigo, amiga, orar por sobre todas las cosas para que el Espíritu Santo le guíe en este estudio. Además, le ruego, coteje hasta entender todos los pasajes bíblicos citados y lo que enseñan. Hasta que usted no lo entienda, no siga adelante. Si hay cosas que no entiende, llámenos al 308-4729 o visítenos en Catamarca, 1743, Departamento C, Capital, República Argentina. Así entonces, vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Ya lo haremos un poquito más lento, para que usted pueda entender realmente todas las cosas. Recuerde, hay que orar, hay que pedir revelación al Señor, para que Él arroje luz, para que nosotros podamos entender correctamente lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 29 del libro Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 29 y versículo 29. Allí leemos: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Yo le ruego a mi querido estudiante que esté anotando el texto y después lo medite en su momento libre, en su momento donde usted va a decir, bueno, ahora voy a estudiar tranquilo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros.
Quiere decir que todas las cosas reveladas por Dios están para la edificación espiritual del hombre. Esto quiere decir que todo lo que Dios reveló está al alcance de nuestro entendimiento. En el libro del profeta Isaías dice el Señor, estoy leyendo Isaías capítulo 44, 7 y 8, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anunciéle lo por venir, lo que viene. No temáis ni os amedrantéis. Te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Hemos leído entonces Isaías capítulo 44, versículos 7 y 8. En el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, dice el Señor, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Es evidente que la voluntad de Dios es revelar siempre sus planes a sus siervos. Este libro de revelación, tal el significado de la palabra griega Apocalipsis, tiene justamente ese propósito, el anunciarnos de antemano las cosas futuras por venir. Como en la antigüedad fue el propósito de Dios que tengamos una revelación permanente de sus designios, también ahora. Antes, por medio de los profetas. Hoy, nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2, por medio de su Hijo. Por eso leemos en Apocalipsis 1:1 la revelación de Jesucristo. Estos planes que Él nos comunica son los que Él ya ha predeterminado con relación al presente y al futuro, como lo hizo las profecías anteriores que fueron anunciadas antes y luego cumplidas. Ejemplo, las relacionadas con el nacimiento de Jesús, que nacería de una virgen, la sucesión de reino de la profecía de Daniel. Estas últimas, por ejemplo, nos anuncian la llegada del reino de Dios, pero después de una serie de imperios que se cumplieron estrictamente en la historia y que fueron Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y la división de estas 10 en 10 reinos que son los actuales estados europeos que forman la Unión Europea. Lo que Dios había antes determinado que sucediera, vea Hechos capítulo 2, versículo 23, también Hechos capítulo 4, versículos 25 al 28. Lo que Él tiene escrito en su libro de acontecimientos futuros, por llamarlo de alguna manera, vea la paráfrasis, la Biblia al día en Daniel 11:2. Lo tenemos escrito en este libro de Apocalipsis como una copia del libro de Dios. Justamente una de las funciones del Espíritu Santo es anunciarnos el porvenir. Vea Juan capítulo 16, versículo 13. Así tenemos que lo que reza el versículo 19 del primer capítulo de este libro, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta, se cumplen desde el nacimiento de la Iglesia, más o menos años 32 de Cristo, hasta su ascensión. Primeramente, sus tipos, es decir, sus cumplimientos parciales, o como decimos comúnmente, en miniatura, las más profecías, y que corresponderían en este caso a las cosas que has visto son. Luego, siguiendo, ¿no es cierto?, la lectura de Apocalipsis 19, las que han de ser después de esta, es decir, las realidades futuras, de las cuales las históricas, aunque reales en su cumplimiento, son. La Biblia está llena de este tipo de profecía, al punto de sentar un precedente que se toma como un patrón para la interpretación. Vea después en el estudio de Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Por esta razón, este libro es para dar la revelación de las cosas a sus siervos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, y se las declara, como dice en el griego, en señales.
Este hecho es muy importante y nos muestra que es la Iglesia la que tiene el privilegio de entender todos los misterios del reino de los cielos. Vea Mateo capítulo 13, versículo 11, Marcos capítulo 4, versículo 33 y 34, Lucas capítulo 8, versículo 10. Es la verdadera Iglesia la que tiene que dar el alimento espiritual al debido tiempo. Mateo capítulo 24, versículo 45. Por lo tanto, la que tiene la revelación para el entendimiento de esta profecía. En Daniel capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras de la profecía de este libro y séllalas hasta el tiempo del fin. Vea Daniel capítulo 12, versículo 9, y agrega: ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderá, como leemos en Daniel capítulo 12, versículo 10. Ya hemos visto lo que dijo el Señor al profeta Amós: nada hará Jehová sin que revele sus planes a sus siervos los profetas. Es decir, todo lo que Dios hace ya lo tenía previsto. No es que sobre la marcha Él va planificando. Estos planes predeterminados, Él los fue declarando al pueblo mediante los profetas en forma progresiva. Vea, por ejemplo, Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2, por ejemplo, nosotros tenemos que Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua. Esa estatua, por ejemplo, revela todo el proceso histórico de los reinos y de los reyes que iban a venir hasta la división de los 10 reinos que hoy forman el mercado común europeo. En Daniel 7, por ejemplo, tenemos una repetición de esta profecía, pero ya vemos ahí 4 bestias, que ya vamos a ver más adelante cómo estas bestias sientan un patrón profético para la interpretación de donde aparece la palabra bestia y su significado. Ahora bien, estas profecías siempre fueron dadas por medio de parábolas. Vea, por ejemplo, Oseas capítulo 12, versículo 10. Oseas capítulo 12, versículo 10. Ahí leemos: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Una parábola es una forma de representar una cosa de manera diferente para poner la verdadera enseñanza solo al alcance, en este caso, de los hijos del reino. Vea, por favor, Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. Y Lucas capítulo 8, 9 y 10. En otras palabras, las parábolas son símbolos por los cuales Dios comunica los misterios del reino a sus hijos. Por eso, Mateo dijo: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Vea Mateo capítulo 13, versículo 34. Cumpliendo así Salmos capítulo 78, versículo 2. Por favor, mis queridos hermanos, tenga presente que tiene que estar anotando todas estas cosas. Anote, medite, para que usted después pueda estudiarlo. Las parábolas de Jesús son un claro ejemplo. En Lucas capítulo 8, versículos 5 al 8, tenemos la parábola del sembrador. Vea Lucas capítulo 8, versículos 5 al 8. En el versículo 5 leemos: el sembrador salió a sembrar su semilla. De nuevo, el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el símbolo: el sembrador, sembrar y semilla.
En Lucas, capítulo 8, en ese mismo capítulo, pero en el versículo 11, y ya en forma privada a sus discípulos, Jesús les aclara el simbolismo diciendo: la semilla es la palabra de Dios, la palabra del reino. Vea Mateo, capítulo 13, versículo 19. Esto significa que los demás podrían dar diferentes interpretaciones a la parábola, pero no los discípulos, los que fueron enseñados que la semilla es la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, el Señor habla usando otro símbolo. Vea por favor Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Mateo capítulo 13, 24 al 30. El Señor habla usando otros símbolos: buena semilla, campo, cizaña, segadores, enemigo. Luego, en los versículos 36 al 41, también de Mateo 13, en privado, respondiendo a sus discípulos, Jesús les explica el significado de estos símbolos. La buena semilla, fíjese una cosa, tenga presente esto. En Lucas, por ejemplo, la semilla dice que es la palabra de Dios. Acá nos habla de la buena semilla. Entonces, por ejemplo, si no tenemos en cuenta los símbolos explicados en la Biblia, entonces podremos concluir que la buena semilla podría ser la buena palabra. Sin embargo, la explicación es otra. Dice, la buena semilla, vea el versículo 36 del capítulo 13, la buena semilla son los hijos del reino. El campo, el mundo. La cizaña, podríamos entender, porque muchas veces se explica hoy, que son aquellos hijos de Dios, miembros de iglesia, que no andan del todo muy bien y que siempre están trayendo problemas. Sin embargo, acá Jesús dice, la cizaña, los hijos del malo, el enemigo, el diablo, los segadores, los ángeles. Los de afuera podrían tener muchas interpretaciones sobre la parábola, pero no los destinatarios, que eran quienes, los enseñados por Jesús. Todas las escrituras fueron dadas de manera similar, inclusive historias y personas que fueron tipos, figuras de verdades más profundas. Ejemplo, Israel en el desierto. Vea 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11. Las fiestas judías. Vea Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. La ley misma. Vea Hebreos capítulo 10, 1. Salomón. Vea segunda de Samuel capítulo 7, versículo 13. Y compare con Hebreos capítulo 1, versículo 5. Sodoma y Gomorra. Judas, versículo 7. Y así podríamos citar muchos casos. Vea, por ejemplo, el estudio que tenemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Con el libro que nos ocupa, es decir, con Apocalipsis, ocurre exactamente lo mismo que con el resto de las escrituras. En el original griego, en Apocalipsis 1:1, debemos leer que esta revelación fue dada por medio de símbolos, griego esemanem, traducción que salta a la vista cuando vemos el contenido de dicho libro. En otras palabras, Apocalipsis es una gran parábola llena de símbolos, pero, al igual que las parábolas del resto de la Biblia, explicadas por el mismo Señor, como en los días de los profetas o de Jesús o de los apóstoles. Aquí también debemos aplicar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vea Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hoy, nos dijo el apóstol Pablo, nos habla por medio del Hijo. Vea Hebreos capítulo 1, versículo 2. Todo el simbolismo que tenemos en Apocalipsis, y así como las parábolas, nos lo es explicado en la misma palabra. Vea, por ejemplo, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12.
Allí leemos: vi 7 candeleros de oro. ¿Qué significado tiene? La misma palabra, igual que las parábolas, nos da el significado. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, tenemos la interpretación. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Me entiende? En el capítulo 1, versículo 12 leemos: y vi 7 candeleros. Y unos versículos más abajo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, tenemos la interpretación. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Otro ejemplo. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, leemos sobre 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significan las 7 cabezas? Igual que con las parábolas, tenemos la interpretación. En Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 y 10, dice: las 7 cabezas son 7 montes y son 7 reyes. Sobre los 10 cuernos ocurre lo mismo. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, tenemos la interpretación. Los 10 cuernos son 10 reyes. Vea también Daniel capítulo 7, versículo 24. A veces ocurre que el símbolo está explicado en otro lugar de la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, tenemos otro símbolo: una bestia. ¿Qué significa una bestia? En Daniel capítulo 7, versículo 17, nos informa que una bestia es un reino. De esta manera debemos estudiar Apocalipsis y tendremos una interpretación libre de errores y de diversidades de opiniones. Tenemos que seguir con el mismo sistema de interpretación que Dios mismo nos ha dado. Así, al menos nosotros, los hijos del reino, no andaremos a ciegas, perdidos en el mundo de las interpretaciones. Las parábolas de Jesús siguen siendo para los hijos del reino. Solamente tenemos, al igual que como lo hicieron los apóstoles, en privados, preguntarle a Jesús. Él ya lo explicó. Solo tenemos que descubrir dónde está esta explicación de Jesús. En estos cassettes se sigue el mismo método de las parábolas y donde usted mismo, sin sugerencia, podrá entender la enseñanza de Dios a través de Jesús para nosotros, sus discípulos. El estudio de Apocalipsis no es opcional. Es decir, bueno, lo voy a estudiar para ver qué quiere decir estas cosas, como si fuese algo que da lo mismo estudiarlo o no. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9, leemos que los únicos por Dios considerados siervos y siervas son aquellos que no ignoran las palabras del Señor en este libro. Además, como vimos en un principio, tenemos una gran bendición, como podemos ver en Apocalipsis versículo 1, versículo 3. Ahora, vamos a ver un poquito en el resto de la Biblia. Hemos visto las parábolas, hemos visto ejemplos en Apocalipsis. Vamos a ver un poquito en otros libros de la Biblia, de la profecía, cómo siempre el Señor usó símbolos y en la misma palabra, usando el profeta, la interpretación. Vamos a mirar un poquito en Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2 tenemos el sueño de la estatua de Nabucodonosor. Este rey muy famoso, muy conocido en la historia, había tenido un sueño, pero ignoraba qué era ese sueño. Entonces vino Daniel, el profeta de Dios, a revelarle este sueño. Usted lea, por favor, cuál es el sueño sobre la estatua, sobre la cabeza de oro y todas esas cosas. Y va a ver usted que después, en el capítulo 2, versículo 31, el profeta Daniel le dice lo siguiente. Vea, Daniel capítulo 2, del versículo 31 en adelante. Tú, rey, le dice Daniel, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata,
su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, le dijo el profeta Daniel. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Es decir, estos fueron los signos por los cuales fueron dada la profecía. ¿Me entiende? Esta es la parábola, le dice acá Daniel. Pero fíjese usted una cosa, mis queridos hermanos, de que cómo el Señor usa símbolos. Siempre usa símbolos. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos más, para que usted comience el estudio de Apocalipsis bien fortalecido en este aspecto. Es importante que usted esté fortalecido en este aspecto, que comprenda bien claramente de que Dios dio siempre las parábolas, las profecías por símbolos y parábolas, pero de que nunca las dejó para que el hombre empiece a divagar con respecto a su significado. Fíjese que acá Daniel le dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Ahora fíjese que después en el versículo 37 comienza la explicación. Ahí le dice, por ejemplo: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos del hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú, ahí le viene la explicación, ve, eres aquella cabeza de oro. Ve, en la parábola decía que la estatua tenía una cabeza de oro. Entonces el mismo Señor manda al profeta para que interprete y le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces ahí ya está explicando, por ejemplo, lo que significaba los pechos y brazos de plata, el muslo de bronce, y el cuarto reino, dice el 40, será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y romperá todas las cosas y quebrantará todo. Les ruego, mis queridos hermanos, ahora que den vuelta el cassette para poder seguir estudiando esta introducción al libro bíblico de Apocalipsis. El 26 justamente se dividió en 10 reinos menores, de las cuales se formaron hoy la Europa moderna. Entonces, así explicada la profecía, no hay forma de equivocarse, porque usted va a la historia y lo comprueba. Fíjese, por ejemplo, que en la misma profecía, en el versículo 43, dice que se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Y fíjese que cuando se dividió, por ejemplo, la Roma occidental, en 476, ¿cuántos esfuerzos se hicieron por unirlas? Inclusive Napoleón quiso unificar toda Europa, hacer un solo reino, ¿me entiende? Hacer un solo gobierno, un solo poder, un imperio. Cuando perdió Waterloo, ¿sabe lo que dijo Napoleón? Venciste Galileo. ¿Sabe por qué Napoleón dijo venciste Galileo? Porque él conocía que esta profecía decía no se unirán. Y cuando él creía que ya podía tenerlo todo unido, es derrotado. Y entonces ese reino, ese imperio soñado por Napoleón, no pudo ser verdad, no pudo ser realidad. El Kaiser Guillermo I de Alemania en 1914 quiso hacer lo mismo. ¿Logró la victoria? No. ¿Por qué? Porque acá la profecía dice no se unirán.
Se han intentado hacer estas alianzas por medio de matrimonios y todas estas cosas, pero nunca se logró la unidad. ¿Qué quiso hacer Hitler en el tiempo de la Segunda Guerra? No quiso hacer el Tercer Reich. Tenía armamento, tenía hombres, tenía todo como para ganar esa guerra y unificar Europa y hacer todo un gran imperio. ¿Lo logró? No pudo. ¿Pero por qué no puede? Porque acá dice, no se unirán. Estamos hablando hoy del mercado común europeo, de la Europa unida. Mire que hace mucho tiempo, ya desde el año 92, que se abrieron las fronteras. Y todavía no se pueden poner de acuerdo con respecto a la unificación de la plata. Sabemos por Apocalipsis capítulo 17 de que va a haber una alianza, va a haber, pero es simplemente una alianza para darle autoridad a la bestia, como dice allá en Apocalipsis 17, como lo vamos a estudiar. Pero no algo duradero, no algo estable. ¿Por qué? Porque acá dice, no se unirán. Entonces fíjese una cosa, que nosotros no podemos tener otra interpretación, porque la misma Biblia nos va indicando cómo va a ser el cumplimiento de la profecía. Entonces nosotros no podemos equivocarnos. Nosotros sabemos que después cae una piedra cortada no con mano, y que esa piedra es el reino de Dios, que se establece como gobierno único acá en la tierra. Lo dice la palabra profética. Bueno, así como es escrito el capítulo 2 de Daniel, lo es también Apocalipsis. Tenemos toda una profecía desarrollada y explicada. Ahora imagínense usted una cosa. ¿Qué pasaría si solamente se tendría el sueño de Nabucodonosor? Si solamente tendríamos la imagen, la cabeza, el pecho y el muslo, las dos piernas, los pies y el barro cocido y la piedra esa cortada, ¿qué podíamos interpretar de ahí? Imagínense que estaríamos escribiendo libros y libros, uno diciendo que la cabeza es una cosa, otra que la cabeza es otra, que el pecho significa esto, que los muslos significan lo otro, que las piernas, que los 10 dedos, ¿me entiende? Pero si nosotros nos guiamos por la explicación que nos da la misma Biblia, entonces nosotros tenemos una guía perfecta, no podemos errar, no pueden haber dos interpretaciones. ¿Cómo piensa usted que si las profecías son dadas para que nosotros tengamos luz, puedan haber dos interpretaciones? Claro, usted dirá, sí, pero pastor, no estamos hablando de dos interpretaciones, acá estamos hablando de cientos y miles, y es verdad. Pero ¿sabe por qué? Porque no están siguiendo el método dado por Dios. Porque en definitiva en Génesis 48 dice que las interpretaciones, ¿de quién son? Son de Dios. Entonces nosotros creemos que ir a estudiar, recibirnos en teología y todas esas cositas, a nosotros nos va a dar un poder de interpretación sobrenatural. ¿Y quiere que le diga una cosa? El único poder sobrenatural que conozco es el de Dios. Y con su guía nosotros vamos a poder entender la profecía. Porque fíjese que la misma Escritura explica. Pero aún así, no se trata solamente de estudiar teología, porque los que escriben libros son teólogos. Y sin embargo, los símbolos los explican de distinta manera. ¿Pero por qué? Porque no están siguiendo el método de Dios. Le voy a mostrar otro ejemplo en esta introducción. Yo lo que quiero, mis queridos hermanos, es que usted pueda comenzar el estudio sobre Apocalipsis, pero con una seguridad. Por ejemplo, acá tenemos en Daniel capítulo 4 otro sueño. Nuevamente Nabucodonosor. En el capítulo 4, versículo 10 de Daniel, dice, en adelante, del capítulo 10 en adelante. Abra su Biblia en Daniel capítulo 4. Yo le ruego por favor de que esté analizando estas cosas, que usted mismo esté viendo la palabra y que esté leyendo, comparando. Fíjese, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Ahora vamos a ver la interpretación. Es más largo el sueño, pero eso lo vamos a explicar después en Apocalipsis.
Ahora fíjese la interpretación, versículo 20 en adelante. Daniel le dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Me entiende? Ahí le va explicando que está la parábola, el árbol, y la explicación en la misma palabra de Dios. Vamos a ver otro caso. En Daniel capítulo 7, versículo 2, ya este sueño se lo da a Daniel con muchísimo más detalle. Vamos a leerlo y vamos a dar una explicación rapidita, pero va a ver usted lo que es cuando nosotros nos guiamos por la palabra profética y la explicación que la misma Biblia nos da de esa palabra. En Daniel capítulo 7, versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes las una de la otra subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso en yestas sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que veía antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de la cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, dice acá Daniel, versículo 11 del capítulo 7 de Daniel, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Fíjese que en principio entonces tenemos el simbolismo. Las 4 bestias, los 10 cuernos, un cuerno pequeño, todas estas cositas, y un cuerno pequeño que a Daniel le llamó muchísimo la atención. Después tenemos que este cuerno pequeño derribaba a 3 cuernos para establecerse. Todo este simbolismo tenemos nosotros en Daniel capítulo 7. Ahora, claro, Daniel tenía el símbolo. Ahora quería saber la interpretación, porque Daniel no podía interpretar lo que él quería. ¿Me entiende? Usted tampoco puede interpretar lo que usted quiera. Yo tampoco. Yo tengo que sujetarme a la palabra de Dios.
esa palabra de Dios es la espada del Espíritu, es la palabra del Espíritu Santo. O sea que yo no puedo estar pretendiendo ahora que el Espíritu Santo me dé otra palabra que la que ya dio en la interpretación de las profecías, porque a veces ocurre así, mis queridos hermanos, tomamos las Escrituras y le decimos, bueno Señor, ahora explícame esta profecía, y estamos pidiendo sueños, estamos pidiendo visiones, cuando ya el Señor, si dio una profecía, ya el Señor dio también la revelación. ¿Me entiende? No está esperando que 2000 años después usted, ¿no es cierto?, descubra la profecía y diga, Señor, ¿por qué esta profecía que nadie la interpretó? ¿Me entiende? Ya está interpretada, tiene que ser descubierta. Por eso dice que la palabra de Dios es la revelación. ¿Ves? Las cosas reveladas. La palabra ya en sí es la revelación. Las parábolas, por ejemplo, en sí, a pesar de ser signos, ya por sí ya eran revelaciones. Pero tenían ellos que descubrir el significado de esos símbolos para tener el conocimiento de lo que Dios quería comunicarles. ¿Me entiende? Es muy diferente a lo que muchas veces hacemos, Muchas veces hay hermanos que abren la Biblia y dicen, bueno, a ver, acá dice tal cosa. Bueno, Señor, explícame cómo es esto. Bueno, que el Señor nos ayude. Está bien tener esa inquietud, pero tenemos que canalizarla como corresponde, ¿me entiende? Y bueno, eso hizo Daniel. Entonces dice, pedí la interpretación, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces después usted va a seguir leyendo y va a ver usted que aparece un cuerno pequeño, la explicación del cuerno pequeño, lo que este cuerno pequeño hace, y ¿no es cierto? Y el significado por ejemplo, del versículo 13 y 14, lo tenemos en el versículo 27, cuando dice que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. O sea que tenemos aquí algo así como el modelo terminado de un rompecabezas. O sea que todas las piezas, es decir, todos los versículos bíblicos, nosotros lo vamos a interpretar a la luz de lo ya revelado. ¿Me entiende? Pero tenemos que ser guiados por la palabra para no equivocarnos en nuestra interpretación. Espero de que usted esté entendiendo, mis queridos hermanos. Ya nosotros en un principio le hemos dado nuestro teléfono y nuestra dirección si hay algo que usted aún no entiende. En el capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a volver a Apocalipsis capítulo 17, va a ver usted como en menos de 15 minutos nosotros podemos interpretar todo un capítulo de la Biblia. Fíjese, no se olvide que estamos haciendo una introducción. En el próximo cassette ya comenzamos con el estudio de Apocalipsis. Esto es una introducción a Apocalipsis y quería mostrarle cómo se estudia, ¿no es cierto?, y cómo nosotros estamos interpretando Apocalipsis. O sea que cuando usted toma, por ejemplo, a partir del próximo capítulo, el próximo cassette, el estudio sobre Apocalipsis, usted ya está sabiendo de que nosotros estamos siguiendo este sistema. En Apocalipsis 17, por ejemplo, lea todo el capítulo 17. Bueno, ahí tenemos una mujer. Usted sabe que en la Biblia, ya lo va a descubrir usted en el estudio, en la Biblia, una mujer es una iglesia. Ahora nosotros tenemos acá una gran ramera, dice en el versículo 1. Ahora ahí no dice que es una mujer, dice que es una gran ramera, pero que es una mujer lo dice el versículo 3, ¿ve? Y vi a una gran mujer, ya de por sí. Si es una gran ramera, tiene que ser una mujer. Pero no lo decía ahí, lo dice el versículo 3. Usted dice, ve, una gran mujer. Y en el versículo 4 también dice, y la mujer. Ahora, una iglesia, ¿no es cierto? Tenemos acá una iglesia prostituida. Nosotros sabemos por la Biblia que se refiere a la idolatría, a un apartarse del Señor. Una iglesia prostituida es una iglesia que se aparta del Señor. Una iglesia que se aparta del Señor es una iglesia prostituida. ¿Me entiende? Una iglesia mundana, por ejemplo, que está casada con el mundo o que tiene esa tendencia al mundo, es una iglesia prostituida. Una iglesia con doctrinas falsas que no son escritural, entonces es una iglesia prostituida.
Ahora nosotros acá se nos presenta una iglesia prostituida, que dice que está la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué quiere decir las muchas aguas? Entonces fíjese, nosotros vamos hasta el versículo 15 de ese mismo capítulo y leemos: y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces ya sabemos que es una iglesia muy grande, ¿no es cierto?, que está sobre mucha gente, sobre muchos pueblos, sobre muchas naciones y sobre muchas lenguas. Entonces vemos que es una iglesia grande, ¿eh? Ya no es una iglesita chiquitita de la esquina del barrio, no, es una iglesia grande que está apartada, una iglesia que está prostituida, ¿me entiende? Pero que se llama cristiana porque es una iglesia, pero que está apartada. Después dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces tenemos que ir a la historia, ¿no es cierto?, a ver en dónde aparece una iglesia con semejante poder sobre los reyes. ¿No es cierto? Una iglesia que ha ganado a los reyes para sí, una iglesia que ha usado a los reyes, ¿no es cierto?, para dirigir sus dominios. Hasta ahora nosotros no tenemos ninguna explicación, ¿me entiende? A usted ya se lo está pensando, usted quizás ya está pensando a qué iglesia se está refiriendo aquí, pero no podemos nosotros juzgar una iglesia si no tenemos los datos disponibles. Entonces nosotros, como Dios nos dice no juzguéis, ahora Él nos da los datos disponibles para que nuestro juicio sea correcto, porque no podemos condenar algo, ¿no es cierto?, que podemos equivocarnos. Pero acá, para que nuestro juicio sea correcto, el Señor nos da todos los datos. Nos dice el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura. Entonces quiere decir que tenemos una iglesia cuyo color distintivo es el púrpura. Y dice, y adornada de oro y de piedras preciosas. Quiere decir que es una iglesia que ostenta riqueza. Dice que tenía en la mano un cáliz de oro. Bueno, entonces quiere decir también que el cáliz es el emblema de esta iglesia. Y dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en el versículo 6 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces fíjese, mi querido hermano, lo que tenemos acá. Tenemos una gran ramera, que ya hemos visto es una mujer, por tanto es una iglesia, que está sentada sobre muchas aguas, es decir, una iglesia, ¿no es cierto?, que está que gobierna sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, como dice el versículo 15. Una iglesia grande a nivel mundial que gobernó o gobierna sobre los reyes de la tierra. Una iglesia que tiene como color distintivo el púrpura, una iglesia que ostenta riqueza, una iglesia que tiene el cáliz como emblema, una iglesia que ha asesinado a los santos de Jesús. Es decir, acá nos está dando muchísimos datos para poder descubrir esta iglesia. No hay muchas iglesias que, llamándose cristianas, han sido asesinas de santos. Tampoco hay muchas iglesias que, llamándose cristianas, gobiernan sobre tanta cantidad de gente y menos que menos sobre reyes de la tierra. No hay muchas iglesias que, llamándose cristianas, estén ostentando riquezas ni tengan como color oficial el púrpura. Ni tampoco muchas iglesias que, llamándose cristianas, usen el cáliz en sus cultos. En el capítulo 17 de este mismo Apocalipsis, versículo 9, dice lo siguiente. Lea por favor Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces aquí ya tenemos un dato que es culminante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de 7 montes, hablamos de 7 colinas. Y sabemos que geográficamente hay una sola ciudad que cumple con estos requisitos. Hay una sola ciudad que está asentada sobre 7 montes. Y esta ciudad no es otra que Roma. Entonces fíjese cómo nosotros podemos seguir adelante con la interpretación. Tenemos una iglesia muy grande, una iglesia cuyo color distintivo es el púrpura, que ostenta riquezas, que usa el cáliz, que asesinó a los mártires de Jesús.
que tiene su sede ¿en dónde? En Roma. ¿Cuántas iglesias cree usted que hay en Roma con estas características? Entonces quiere decir que cuando nosotros nos guiamos por el simbolismo bíblico, entonces no podemos equivocarnos nunca, jamás vamos a poder equivocarnos en la interpretación. O sea que vamos a interpretar correctamente cuando nos estemos guiando por lo que la misma palabra nos va explicando con respecto al significado de los símbolos. Pero este sistema no es solo con respecto a la interpretación de la palabra de Dios. En Isaías, vea por favor el capítulo 28 de Isaías. En Isaías, capítulo 28, versículos 9 al 13, Isaías, capítulo 28, del 9 al 13, dice: ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamientos, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Después dice el versículo 13: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. O sea que quiere decir que, aparte del sistema de símbolos, estos símbolos están explicados en distintos lugares dentro de la misma Biblia. ¿Ves? Un poquito acá, otro poquito allá. O sea que nosotros tenemos que buscar la explicación que la misma palabra nos da con respecto a esos símbolos. O sea que cuando estudiamos Apocalipsis, aquello de que un texto sin el contexto es un pretexto, es muy relativo. A veces sirve como pretexto para interpretar mal, porque aquí nos está dando, en Apocalipsis, por ejemplo, no se está dando ese sistema de texto con contexto, sino un poquito acá, otro poquito allá. Y tenemos que estar haciendo comparaciones con la historia. Pero después tenemos lo que es máximo en todas estas cosas. Vamos a ver Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Lo que también necesitamos para la interpretación de la palabra de Dios. En el capítulo 9 de Daniel dice, versículo 1 hasta el 3: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros del número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. O sea que Daniel estaba estudiando el libro del profeta Jeremías. Vea, por ejemplo, Jeremías capítulo 25, versículo 11, y luego Jeremías capítulo 29, versículo 10. Este libro estaba leyendo Daniel, y ahí hablaba de 70 años. O sea que podía haber cerrado el libro y decir, bueno, son 70 años y no hay más nada que agregar. Los teólogos, los entendidos en religión, ¿no es cierto?, ahí se plantarían. Diría, bueno, acá la palabra dice 70 años y no hay más vuelta que darle. Sin embargo, en el versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Pero ¿qué es lo que estaba buscando Daniel? Si aparentemente en la palabra estaba claro, 70 años, no decía 70 años, es decir, tenían dos textos muy claros en Jeremías. Jeremías capítulo 25, 11, 70 años. Jeremías capítulo 29, versículo 10, 70 años. No había cómo equivocarse, la palabra decía 70 años. Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando Daniel? Estaba buscando el verdadero significado de la palabra 70 años. Entonces fíjese que dice que se volvió a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y fíjese lo que pasó después. Vea desde el versículo 20 en adelante. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel,
y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender. Fíjese una cosa, ¿no estaba claro 70 años? Entonces, ¿para qué tenía que venir un ángel? Para hacerle entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Me entiende? O sea que, si bien es cierto tenemos el símbolo, si bien es cierto tenemos fechas inclusive, pero necesitamos, ¿qué? Sabiduría y entendimiento, aún para entender lo que aparentemente es claro. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido, le dice el ángel a Daniel, para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiendes pues la orden y entiende la visión. 70 semanas, no 70 años, 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo. ¿Me entiende? O sea que tenemos acá 3 métodos que no podemos prescindir. Tenemos que buscar el significado de los signos en la misma Biblia. Tenemos que ver que la palabra es dado un poquito acá, otro poquito allá, ¿no es cierto? Donde el texto y el contexto muchas veces es un pretexto, pero para interpretar mal. Y por sobre todas las cosas, lo que hizo Daniel, pedir la sabiduría y el entendimiento a Dios. Si no recibimos la sabiduría y el entendimiento que Dios nos puede dar, entonces aún lo que está claro, nosotros no lo vamos a poder entender aún. ¿Tocó mi teléfono? No. Me pareció que escuché. Vamos a decir cuándo se puede hablar. No se